Muy queridos muchachos, hoy quiero compartirles un poco esta reflexión sobre lo que fueron las tentaciones de Jesús que vivió en el desierto y también sobre la misión que cumplió de anunciar el reino de Dios, la misión que el Padre le dio. Los evangelios nos dicen que nuestro Señor Jesucristo, movido por el Espíritu Santo, va al desierto y permanece allí en ayuno y en oración durante 40 días. La Sagrada Escritura, cuando nos menciona el desierto, recordemos que se habla de un lugar de purificación, de un lugar de encuentro con Dios. De hecho, el pueblo de Israel, recordemos que también estuvo por el desierto, padeciendo algunas pruebas, pero también experimentando la gracia de Dios, muchas bendiciones de parte de Él. Y bueno, hoy también pensamos como 40 años, nos dice la Sagrada Escritura, pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y ahora, 40 días pasa nuestro Señor Jesucristo. Una manera de solidarizarse con el camino que hace el pueblo de Israel. El Señor se solidariza también con nuestro propio camino. Mientras vamos nosotros por esta vida, también experimentamos diferentes desiertos. Por ejemplo, el desierto de la tristeza, de la enfermedad, de la muerte, del abandono, de la desesperación, la carencia, la pobreza, tanto la pobreza espiritual como la pobreza también material, las dolencias no solamente físicas, sino también las dolencias espirituales, la enfermedad no solamente que podemos experimentar a lo mejor en el cuerpo, sino también en la mente o en el alma. Por eso nuestro Señor, cuando está esos 40 días en oración y en encuentro con el Padre, y cuando está experimentando esa soledad y también la necesidad a través del ayuno, pues aquí aparece también la tentación, de la cual nosotros constantemente estamos amenazados. La tentación, el demonio que aparece para tratar de hacerlo caer. Y vemos nosotros en la Sagrada Escritura como por 3 veces, mientras está nuestro Señor en el desierto, aparece Satanás para tentarlo, aparece el diablo y le pone 3 tentaciones. Podemos analizarlas un poquito cada una. La primera le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Después imagínense, de 40 días de estar sin alimento, obviamente el Señor tiene necesidad de comer y por ahí se presenta la tentación del maligno, en la necesidad. Él rechaza la tentación diciendo con palabras de la Sagrada Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el demonio le pone otra trampa, busca otra manera y lo lleva hasta una parte muy alta y le dice, mira, lánzate desde aquí arriba. Si tú eres el Hijo de Dios, Él enviará a sus ángeles para que te protejan y no te pase nada. En esta trampa, en esta tentación, también el Señor tiene muy claro cuál es la voluntad del Padre y que no es que nosotros le pongamos trampas o le pongamos pruebas al Señor para ver si es cierto que va a cumplir su palabra. Tentar a Dios, decimos. Bueno, y entonces Él responde también con la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y entonces viene la tercera tentación. El demonio insiste, trabaja mucho y entonces dice, bueno, mira, lo lleva a un lugar muy alto desde el cual se ven muchos lugares, muchas ciudades, todos los pueblos, los reinos, el esplendor, la riqueza, y le dice, mira, todo esto es mío. Yo te lo daré si te postras y me adoras. O sea, el demonio queriendo ponerse en el lugar de Dios y tratando de que nuestro Señor Jesucristo le adore como si fuera un Dios, y eso a cambio de tener el poder y la riqueza. Pero el Señor también responde de una manera tajante, solo al Señor adorarás y ante Él te postrarás. Y entonces el demonio, dice la Sagrada Escritura, se va.
esperando otra oportunidad para tentarlo. O sea, el demonio no descansa, ¿verdad? Esa es una realidad. Bueno, ¿qué podemos nosotros profundizar un poquito sobre estas tentaciones? Lo primero, la primera tentación está muy referida a las cosas muy humanas, las cosas físicas, las necesidades que a veces podemos nosotros experimentar, que no siempre son malas, pero también no siempre son buenas. Aquello que nos presenta la tentación como muy apetitoso y que se antoja y que por lo tanto se convierte, como decimos, en una tentación. A veces nosotros podemos tener ciertos deseos que no son buenos y que no son compatibles con el estado de vida que nosotros llevamos, con nuestra salud. Ahí caben, por ejemplo, los pecados de la gula, los pecados de la lujuria, los deseos carnales, es decir, todo aquello que tiene que ver mucho con nuestra sensibilidad, de la cual a veces nosotros tenemos mucha hambre, a veces nosotros podemos estar queriendo, teniendo deseos que no son buenos. Y bueno, pues el demonio nos los presenta de una manera apetitosa para que nosotros caigamos. Ahí lo que nosotros debemos hacer es pedirle siempre al Señor que nos libere de este tipo de tentaciones. Pero la carne, como decíamos, la humanidad pues es débil, y entonces necesitamos también fortalecer nuestra voluntad, saber decir no cuando algo no es bueno, saber decir no cuando esto nos va a perjudicar, saber decir no aunque el deseo nos mueva a querer cometer un pecado. Sobre lo segundo, cuando le dice, a ver, aviéntate desde acá arriba, si tú eres el Hijo de Dios, Él va a mandar sus ángeles para que te protejan. Ahí va también por el lado de querer la fama, de querer ser importantes y famosos y de demostrar que nosotros pues todo podemos. Es querer nosotros también aprovecharnos de alguna condición que tenemos. Y por eso es importante que sepamos rechazar esto, ¿no? Cuando nos llega la tentación de querer aprovechar cierta posición o de querer aprovecharnos de ciertas cualidades para que los demás nos vean, el querer a veces también poner a prueba al Señor. Algunos hasta dicen, Dios mío, si es cierto que existes, aparécete. Hazme este milagrito. Si no me lo haces, ya no voy a creer en ti. Entonces es esta tentación de a veces querer nosotros obtener las cosas de mala manera o por un mal camino. Entonces, si la primera tentación va por los deseos de la carne, pues esta segunda tentación va por el lado de querer nosotros conquistar por nuestras solas y propias fuerzas lo que no nos corresponde y querer probar a Dios para ver si es cierto que me hace los milagritos o no. Querer pruebas extraordinarias, querer manifestaciones pues acá muy alucinantes, ¿verdad? Para ver si es cierto que el Señor existe, estar probando o tentando a Dios. Y lo tercero, cuando dice, bueno, pues póstrate ante mí, me adoras y yo te voy a dar todos los reinos y las riquezas de la tierra. Pues aguas, ¿verdad? Esa es la gran tentación de la ambición, el querer apoderarnos de todo lo que hay y de todo lo que se pueda. Hay personas insaciables que tienen una ambición y un hambre de poder que no pueden vivir sin eso, ¿verdad? Entonces ahí nos puede ganar la soberbia, la avaricia, como decía, la ambición. Así de que aguas, porque cuando dice esta palabra el demonio, si te postras y me adoras, ¿cuántas personas sí se postran y sí adoran, prácticamente le dan el lugar de Dios al dinero, a un puesto, a tener autoridad, a explotar a los demás? ¿Cuántos se postran ante la corrupción? ¿Cuántos se postran ante una persona concreta con tal de tener beneficios y con tal de obtener dinero, poder o fama? ¿Cuántas personas no son capaces, fíjense, de a veces acudir a un brujo, de ir con una persona a que le hagan un trabajo, un amarre, ¿verdad? Se esfuerzan por tener aquello que desean, de tal manera que acaban adorando como a un Dios, a quien en realidad es Satanás, que nos aleja de la auténtica voluntad de Dios. Entonces es muy importante que también nosotros sepamos rechazar esa tentación de la idolatría.
Pues el Señor nos da ejemplo, rechazando con la misma palabra de Dios, que es Dios mismo presente entre nosotros, aquellas tentaciones que nos aparezcan a lo largo de la vida, porque tentaciones vamos a tener siempre. No hay nadie que diga, a mí no me llega la tentación, no, a mí yo no tengo ese peligro, yo las puedo solo. Ya estaría cayendo en la tentación de la soberbia. Entonces tenemos que reconocer con humildad que necesitamos de la gracia de Dios, y por otro lado también debemos de poner de nuestra parte, disciplinarnos, tener voluntad, tener claridad, vivir con la mayor sobriedad, que no nos emborrache el poder, que no nos emborrache la ambición, para que sepamos de la manera más limpia tratar de cumplir la voluntad de Dios. Y bueno, pues después de esto, lo último que les decía, el demonio se alejó, pero buscando, esperando otra oportunidad para volver a tentar a Jesús. Por eso les decía, las tentaciones nunca se acaban, seguirán constantemente, pero tienen que ser oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad también a nosotros mismos, de ser leales. Y después de esto el Señor regresa al pueblo, regresa con la gente, deja el desierto, porque ahora va a cumplir lo que es su misión de anunciar el reino de Dios con hechos y con palabras. Es decir, va a obrar milagros, curar a los enfermos, expulsar a los demonios, pero no solamente se va a dedicar a esto, a los hechos, sino que también va a predicar la palabra. Y fíjense, la palabra que él va a predicar se va a ver confirmada con los hechos, con los milagros. Y los milagros, los hechos, van a confirmar la palabra que él va a ir anunciando a lo largo de su vida pública. Bueno, pues varias enseñanzas que podemos sacar de esto, pero la primera de ellas puede ser esta, ponernos bien listos ante la tentación. Aguas, mucho cuidado. Hay que irnos con tiento y no dejarnos llevar por las sugestiones, las sugerencias que el demonio constantemente nos va a estar haciendo. Pensar muy bien las cosas. Segundo, hay que distinguir ante qué tentación nos encontramos. ¿De qué me está tentando el Señor hoy? ¿Un vicio? ¿Algún hecho indebido que atenta contra la salud física, contra la moral? ¿Está el Señor a lo mejor dándome las herramientas para vencer la tentación y yo no la estoy aprovechando? Y otra enseñanza importante también que podemos sacar de esto, que de las tentaciones nosotros podemos salir victoriosos con la ayuda de Dios, pero también con el esfuerzo que nosotros pongamos de nuestra parte. Y por último, pues recordar que la misión que el Señor ha venido a traer de anunciar el reino con sus hechos y con sus palabras, es una misión que nosotros como bautizados también continuamos, como enviados, como discípulos, como misioneros. También nosotros estamos llamados a, con nuestros hechos y con nuestras palabras, llevar el mensaje de que el Señor ha venido para salvarnos, para estar con nosotros y para que lleguemos finalmente a la gloria deseada, al cielo, como decimos. ¿Y qué es el cielo? Es vivir eternamente en el amor de Dios. Y esto nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado cómo conseguirlo a través de su predicación, a través de sus hechos, a través de su muerte y de su resurrección. Pues que Dios les bendiga mucho y espero que esta reflexión les sirva de mucho ahorita y también pues a lo largo de su vida. Dios les bendiga mucho y pues ahí seguimos, vamos a ponerle mucho empeño. Dios les bendiga.